Bienvenidos a esta nueva clase de ética. El día de hoy vamos a hablar sobre la ética de Epicuro. Seguramente en algún momento hemos escuchado sobre esta idea de que el placer es el fin último del hombre, es decir, lo máximo que puede lograr o su aspiración última en la vida. Así como en Aristóteles vimos que se trataba de la felicidad o de la eudaimonía y en Sócrates era la justicia, vamos a ver que con Epicuro entramos ya a la tradición, por decirlo así, hedonista eh, del propósito de la vida humana, y esta visión sobre el placer la hereda de los cirenaicos. En resumen, Epicuro considera que las acciones del ser humano conducen hacia el placer. Muy bien. ¿Quiénes fueron los cirenaicos? Fueron un grupo filosófico fundado por Aristipo de Cirene, quien a su vez fue discípulo de Sócrates, y consideraban que el placer es un movimiento suave y el dolor un movimiento brusco o violento. No consideraban que existía placer en la quietud o en el reposo. Eso lo podemos entender como el placer por medio del pensamiento. Hay es placer en la acción, hay placer en el movimiento. Y en este mismo sentido consideraban que los placeres físicos eran superiores a los placeres psíquicos. Con Epicuro vamos a ver algo un poco diferente, porque Epicuro considera que el nivel de placer máximo se alcanza por medio del reposo y la quietud, es decir, estos placeres intelectuales. Eso nos conlleva precisamente a afirmar que los placeres intelectuales o psíquicos son superiores a los físicos, es decir, tienen un nivel de categoría mucho mayor y son preferibles en este sentido. Y en, este, en esta misma razón vemos que el placer está mediado por la razón, es decir, que no se trata de un placer impulsivo, sino que es un placer meditado en el cual primero ha tenido que haber un proceso racional en el cual yo pueda decidir y elegir qué es lo que me conviene y qué es lo que no. Pero bueno, hablando un poco en nuestro contexto, ¿qué es para nosotros el placer? Rápidamente podemos ver que cada persona respondería de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su esquema de valores, y cada quien daría una respuesta diferente sobre lo que es el placer. Ya, antes, son muchas las cosas que se puede relacionar con el concepto de placer, pero ¿qué pensaba Epicuro que era el placer como para considerarlo como el fin último o el fin máximo de la vida humana? Cuando hablamos de placer en Epicuro debemos tener en cuenta dos conceptos fundamentales, la ataraxia y la aponía. En resumen, la ataraxia es la carencia de perturbación en el alma, también lo podríamos llamar como paz mental o equilibrio emocional. La ataraxia es un estado mental en el que nada ni nadie puede perturbar a la persona. Ninguna situación, ninguna noticia eh, estremecería a esta persona por dentro y no le causaría ningún tipo de perturbación. La aponía hace referencia a la ausencia del dolor físico, a la ausencia de la enfermedad, es decir, que alude a un bienestar del cuerpo, a la salud del cuerpo. Entonces, estos dos conceptos nos ayudan a entender que la ética de Epicuro es una ética integral en la medida que encuentra un balance entre el cuerpo y la mente o entre el cuerpo y el alma. A pesar de que considera los placeres intelectuales como de un rango superior, por así decirlo, no sería posible alcanzar la felicidad o el placer si faltara la aponía. Es decir, que tiene que haber un balance entre lo físico y lo intelectual o lo psíquico. Muy bien, ¿cómo alcanzamos entonces esta ataraxia y esta aponía? Para poder actuar conforme a lo que nos conduzca a la ataraxia y la aponía, debemos distinguir primero tres niveles de placeres. En primer lugar, nos encontramos con los placeres naturales y necesarios, que son los que se refieren a aquellos
que sirven para preservar la vida, para preservar el bienestar, como alimentarse cuando se tiene hambre, beber cuando se tiene sed, vestirse cuando se necesita estar cubierto y tener un lugar de reposo adecuado para descansar. En segundo lugar, nos encontramos con los placeres naturales pero no necesarios, que son estos mismos que ya mencioné, pero modificados por medio de capricho hacia el lujo, como por ejemplo beber un licor refinado, comer un alimento muy fino o vivir en palacios, etcétera. Son placeres naturales, pero Epicuro considera que no son necesarios realmente para alcanzar la felicidad. Y en último lugar tenemos los placeres no naturales y no necesarios, que son los que Epicuro considera que son los más vanos, porque hacen referencia al poder, a la riqueza, a la fama y el reconocimiento. Piensa que no los necesitamos para sobrevivir, para vivir bien, para estar tranquilos, para tener un cuerpo sano y una mente sana, y por el contrario nos acarrean muchos problemas y preocupaciones. Si ponemos en práctica el primer principio o el primer nivel de placer que hemos visto anteriormente, podemos pensar la importancia del concepto de autarquía dentro del sistema ético de Epicuro, pero también recordemos que es un concepto que lo vimos en Aristóteles, donde se consideraba que uno de de los mayores niveles de felicidad es la autarquía, pero ¿cómo hace autarquía? Es decir, que el individuo, que la persona sea autosuficiente, que sea capaz de asegurarse su bienestar físico, su bienestar emocional, ¿sí? En esta medida, ser autárquico es alcanzar la mayor felicidad y la mayor riqueza. Llegamos a esta sección donde vamos a hablar sobre la perspectiva de Epicuro ante el dolor. ¿Qué piensa Epicuro sobre qué es lo que debemos hacer cuando enfrentamos situaciones de dolor o de sufrimiento? Pues en resumen, no podemos hacer nada, las cosas pasan porque tienen que pasar. Si el dolor es leve, entonces es pasajero y no debemos preocuparnos, porque nos vamos a reponer de eso. Si es muy agudo y nos conduce a la muerte, pues tampoco deberíamos preocuparnos, porque si no podemos hacer nada para remediarlo, entonces de nada sirve preocuparse, y además que no debemos temerle a la muerte, porque la muerte simplemente es la descomposición o... Sí, la descomposición del ser humano. El ser humano es un compuesto de átomos y de alma, y entonces se separan y se dispersan y se disuelven. No sentiríamos la muerte, diría Epicuro. Entonces, si no sentimos eso, no deberíamos tenerle miedo. Lo que explicamos ahorita sobre la autarquía podría ponernos a pensar si acaso Epicuro eh, promueve alguna antipolítica. Lo que sí podemos afirmar con base a la lectura es que la política no aporta en nada a la aponía ni a la ataraxia, sino que precisamente trae todo lo contrario: preocupación, malestares, etcétera, envidias, guerras, batallas. Como de lo que está hablando Epicuro es un cambio en la estructura social, porque mientras el resto del mundo está cumpliendo con sus deberes políticos, civiles, viviendo en comunidad, viviendo en sociedad, viviendo políticamente, Epicuro plantea un estilo de vida completamente diferente, completamente independiente y autónomo. Entonces, ¿en qué clase de sujetos son aquellos que componen esta sociedad autónoma, básica, que encuentran la felicidad no tanto en la opulencia, sino en las cosas sencillas, y se aseguran lo suficiente para poder vivir bien y dedicarse a otro tipo de actividades, como las actividades intelectuales? Epicuro considera que es importante el cultivo de la amistad, puesto que ya no es el vínculo cívico o político el que determina las relaciones interpersonales, sino la amistad, que consiste en un nexo libre que une individuos. Y llegamos a la última sección del texto, titulada El cuádruple fármaco y el ideal del sabio, también conocido como tetrafarmacón. Esto quiere decir que son 4 cosas que debemos hacer o que debemos tener siempre presentes para poder
aliviar cualquier malestar y poder acostumbrarnos a la ataraxia y la aponía. En primer lugar, que no debemos tenerle miedo a los dioses y al más allá porque esto no existe. Nuestros sentidos no nos proporcionan ninguna evidencia para poder establecer con validez y de manera lógica la existencia de los dioses o del más allá. Entonces, Epicuro considera que no debemos tenerle miedo a nada de eso, que son puras supersticiones. En segundo lugar, tampoco debemos temerle a la muerte porque la muerte no representa nada. Se separa el compuesto humano, dejamos de sentir y no pasa nada. En tercer lugar, debemos tener siempre presente que el placer está al alcance de todos. Entonces, precisamente por eso es que debemos desarrollar este conocimiento práctico para elegir cuáles son esos placeres que nos construyen y poder evitar aquellos otros que nos destruyen. Y por último, tenemos la idea de que el mal es pasajero. No debemos frustrarnos o preocuparnos demasiado por las cosas malas que pasan a nuestra vida, porque es pasajero. Lo peor que puede pasar es que nos muramos. Y si nos morimos, no pasa nada, no sentimos nada. Entonces, de esa manera, Epicuro te invita a cultivar la felicidad y la paz mental y sobre todo a que seas una persona autónoma, autárquica, recuerda, lo que tú establezcas tus propios valores y alcances el bienestar emocional y el bienestar físico. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase.